Buenas noches a todos. Realmente es una alegría pues estar con ustedes. Es la primera vez que tengo esta experiencia de compartir una semana pues con el pueblo salvadoreño, con mis hermanos salvadoreños. Realmente pues es una oportunidad que el Señor nos da para reflexionar sobre la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Realmente, pues, hablar del Espíritu Santo siempre nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque, pues, es Dios. Y como el título que escogí para reflexionar, compartir sobre esta persona, es el Espíritu Santo, Señor, dador y santificador de vida. Y es esto lo que vamos a tratar de acercarnos a profundizar y a contemplar este misterio de amor que es Dios, pero en el Espíritu Santo. Cuando hablaba con el padre Juan Manuel sobre esto, él me esperaba otro tema y le propuse este, y bueno, gracias a Dios aceptó. Pero mientras reflexionaba sobre todo esto, pensaba, ¿por qué hablar del Espíritu Santo en una semana de espiritualidad? ¿Por qué? Es cierto que siempre hablamos del Padre o del Hijo, está bien, y sobre todo del Hijo, claro, porque es nuestro Redentor, es el que se encarnó, tomó nuestra naturaleza y la ha redimido, la está redimiendo. Nosotros disfrutamos, nos beneficiamos de esta redención del Hijo. Pero para que nosotros podamos comprender aún más, profundizar aún más sobre esta redención, sobre la misión del Hijo, es fundamental, es necesario que nosotros profundicemos en la persona del Espíritu Santo. Desde ya digo que no podemos entender la misión del Hijo, la misión de Jesús, sin el Espíritu Santo. Y viceversa, no podemos hablar del Espíritu Santo sin la presencia de Cristo. Es decir, los dos ya van juntos. También el Padre, porque no podemos separar a los tres. Y pues para contestar esta pregunta que me hacía, digo esto: considero que la presencia del Espíritu Santo es fundamental dentro de la Iglesia, o sea, dentro de todos nosotros. En un documento del Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, el número 4 expone: cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que santificara continuamente a la Iglesia y de esa manera los creyentes pudieran ir al Padre a través de Cristo en el mismo Espíritu. Él es el Espíritu de vida, la fuente de agua que emana para la vida eterna. Por Él, el Padre da la vida a los hombres, muertos por el pecado, hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales. Es cierto, y como decía, Cristo es nuestro Redentor. Pero en el Espíritu Santo, el Espíritu es el que en este tiempo, ya después de la resurrección de Cristo, es el que se ha quedado, podríamos decir, trabajando, que también está el Padre y el Hijo con nosotros. Por eso considero que es fundamental que nosotros tomemos conciencia de la presencia del Espíritu. Porque como dice San Pablo, pues esta batalla es espiritual. Sabemos que está el espíritu maligno, que nos crea confusión, que nos quiere llevar a perder la vida eterna.
Y entonces nuestro primer tema para esta semana es el espíritu de la verdad. Considero que es como la entrada. ¿Qué tipo de espíritu nosotros hemos recibido en el bautismo? Porque es desde ahí, ese sacramento del espíritu, que se habla también de la confirmación, pero es ahí donde empieza nuestra vida espiritual, la vida de Dios. Es cierto que hablar de vida, el inicio de una vida espiritual, también pues algunos estudiosos hablan de que la vida espiritual inicia cuando la persona toma conciencia de la vida cristiana y se compromete a crecer. Por eso digo que ¿qué tipo de espíritu hemos recibido nosotros? Es el espíritu de la verdad. Y como están viendo ustedes, la verdad con mayúscula. No es cualquier verdad. No es la verdad mía, la verdad de cada uno de nosotros, porque es una verdad subjetiva. Lo que yo creo, lo que yo considero, si es que yo me dejo llevar por mis criterios, por esta verdad. No. Y aquí nos habla el Evangelio de San Juan, que lo tienen ustedes ahí. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Ya nos está hablando, claro, estas son palabras del Señor Jesús. Ya nos está hablando de la misión del Espíritu. ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos va a decir el Espíritu? Y tomo este otro texto, que es anterior al que he leído, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Aquí también nos está hablando de la misión del Espíritu. Hablará de lo que oiga, decía el texto anterior, y os explicará lo que ha de venir. Y en este segundo texto que leí, os lo enseñará todo. Eso lo vamos a ver poco a poco. Pero antes de eso, está esta pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Si se fijan, no estoy utilizando la pregunta, la palabra pregunta, ¿quién? ¿Qué? No, sino ¿quién? Y esa palabra nosotros la usamos cuando hablamos de una persona, de alguien. Podemos decir en el caso de la persona del Espíritu Santo, sí, es persona, por tanto, origen eterno y divino, pero también relación. Cuando hablamos de persona entre nosotros, sí podemos decir que tiene una cara, que tiene unas características, que puede ser alta o alto, cabello oscuro, ojos oscuros, una persona delgada, gorda, como sea, distintas características que puede tener una persona. Un ser humano que habla, que piensa, que razona. Cuando hablamos de la Trinidad, no es lo mismo, es un poco complejo quedarnos ahí, pues tomaría mucho tiempo para explicar el significado de persona en la Trinidad, pero de una forma sencilla, un poco lo he dicho, y subrayo otros elementos. Es alguien que existe verdaderamente. Nosotros podemos decir que existimos, pero nos vamos a morir. En el caso del Espíritu Santo la persona significa en él que existe, con un origen eterno. O sea, el Espíritu Santo existe desde la eternidad, infinito.
y existe dentro de la Trinidad. Como he leído, como lo tienen ahí, que también es relación. ¿Qué significa que tiene relación? Que hay una comunicación. Dios es comunicativo. Por eso entra y quiere entrar en diálogo con nosotros. Hay una constante comunicación de Dios, siempre a través de los sacramentos, a través de los acontecimientos, a través de los hermanos. Dios se comunica porque Dios así es. Y el Espíritu Santo es comunicación. Por eso dice el Señor en el Evangelio de Juan, esta cita que leí, la primera, hablará de lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. Ya el mismo Jesús nos está dando características del Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Dialoga. Tomen en cuenta esto, dialoga, porque lo veremos en el aspecto de la oración. Podemos decir, en el caso del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Yo no puedo decir, voy a pedir al Padre que me dé su Espíritu, y otra persona le voy a pedir al Hijo que me dé su Espíritu. No, es el mismo. El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo es el mismo. No hay dos espíritus distintos, no lo hay. Es el mismo. ¿Por qué? Porque es el amor, esa atracción del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, esa unión que hay, una unión eterna, es una unión de amor. Eso es el Espíritu Santo. Pero no es el amor que nosotros entendemos. Estamos hablando ya de una persona entre nosotros, es decir, alguien que existe. Solo esto lo podemos entender un poco con la fe, con el don que Dios nos ha dado, con la fe. Por eso esta persona está actuando en nosotros. Y no es el amor que nosotros podemos entender, el amor humano, que yo me llevo bien, que aquel me agrada o aquella me agrada o aquel me hace favores. Es otro amor. Y así literalmente otro amor fuera de este planeta, fuera de este mundo, pero que está en nosotros. El texto de San Juan que hemos citado, pues nos muestra que el Espíritu Santo no habla de sí, sino que habla de la verdad. Y esta es la verdad de Dios, de la realidad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? He tomado este texto bíblico, el primero que leí, para iniciar esos días de espiritualidad reflexiva, cuyo tema es el Espíritu Santo. El texto bíblico, entonces, nos está indicando esa relación existente Cristo y Espíritu. Yo voy a estar toda esta semana, hasta que se aburran, repitiendo esta relación, Cristo y Espíritu Santo. Si ustedes al final de esta semana se van con esa idea de que no podemos separar Cristo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y Cristo, si ya se van con esa idea, yo me voy a Roma ya bien contento, solo con eso. Porque nuestra oración tiene que ser trinitaria. Hablar al Padre, hablar al Hijo, al Espíritu Santo, para que pueda darse mi relación
con ellos de una forma trinitaria y yo pueda entrar en esa dimensión, en la dimensión trinitaria, en la dimensión del amor. Y también voy a citar otro texto de San Juan, cuando el Señor le responde a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la otra parte, la relación del Padre con el Hijo. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre permanece en mí, es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. La unión eterna entre el Padre y el Hijo. Es cierto que nosotros siempre vemos esa relación Padre-Hijo y lo rezamos en el credo, pero también en el credo, sobre todo me gusta mucho el credo largo, al final, bueno, la parte cuando hablamos del Espíritu Santo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. O sea, es todo. Son los tres. Como decía Sor Isabel de la Trinidad, mis tres. Esa presencia de los tres. Tomar esa conciencia. Por eso en nuestra oración, en nuestra vida, incluir al Espíritu Santo. Veamos algunos elementos. El Espíritu de la verdad. Eso es lo que estamos hablando. Hemos dicho que habla de la verdad de Dios. Y recordemos el texto de Jesús, las palabras de Jesús, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, que es Cristo, desde el Evangelio de San Juan, es vivir según Cristo. Aquí tenemos esos textos: Juan 3:21, Primera de Juan, y los siguientes textos que ustedes pueden ver. Estos textos nos están haciendo referencia a quién es Cristo como verdad. El creyente, habitado por la Trinidad y gracias a la experiencia redentora de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y este Espíritu es quien comunica la noción, la información de Dios. Es decir, que no es un producto humano, sino que es una información que viene más allá de la inteligencia humana. El Espíritu Santo es el que me está hablando de Cristo. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Dónde lo podemos ver esto? Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, gracias, la palabra de Dios personalmente, y yo logro entender esta noticia, esa verdad de la palabra de Dios que es Cristo, el Espíritu Santo me está ayudando a comprender esa palabra. Y, por ejemplo, en la celebración eucarística, cuando el sacerdote dice la homilía y es fiel al mensaje que da la palabra, ¿ya? Porque desafortunadamente a veces nos salimos un poco los sacerdotes del mensaje que da el Evangelio. Ahí está el Espíritu Santo. Entre la palabra que se proclama en la Eucaristía y nosotros, o la asamblea, ese espacio, ahí, en ese espacio, está actuando el Espíritu Santo. Me está hablando de una verdad, me está iluminando, me está indicando cómo está mi vida, cómo está mi relación con Dios y con los hermanos, con la iglesia. Recordemos siempre que hay un espacio
Y también es fundamental esto: ¿cómo vengo yo? ¿Cómo vengo yo a la iglesia? Ahí, porque yo puedo bloquear la acción del Espíritu. Lo puedo hacer. El Señor respeta esa libertad, el don que Dios me ha dado. Por eso el Espíritu, cuando yo leo la palabra de Dios, me ayuda y me da la noticia de Cristo, me enseña. Y una de las características, no olvidemos esto, que realmente es precioso como característica del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se esconde. Al Espíritu Santo no le gusta ser protagonista. Se esconde y deja que el Hijo aparezca, porque es Él el que va perfilando, el que va, por decirlo así, dibujando en nosotros la imagen del Señor. Es Él, pero se aparta. ¿Por qué? Porque es humilde. Porque el Espíritu Santo es verdaderamente humilde. A Él no le interesa brillar, brilla el Hijo. Y esto realmente es bellísimo. O sea, a mí por lo menos me impacta ver esa inmensa humildad del Hijo, del Espíritu Santo, que con todo está ahí, en silencio, pero hablándonos del Hijo. Ya veremos, desglosaremos un poquito ese texto de San Juan. Cristo nos ha dicho: yo soy la verdad, es decir, la verdad del Padre, la identidad de Dios. Pero también nos habla, cuando Cristo habla de su verdad, nos está hablando de la identidad de Hijo que somos nosotros. Cristo, gracias a Cristo, nosotros hemos recibido esa identidad de Hijo, el espíritu de adopción. Y San Pablo nos habla de una forma magistral, bellísimo, en Gálatas 4:6, ahí lo tienen. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Esta verdad de dónde viene? ¿De dónde viene esta verdad de la filiación? ¿De dónde viene? De la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo. Por tanto, somos nosotros hermanos de Cristo. Pero en esa fraternidad de Cristo y nosotros está el Espíritu Santo. Yo tengo un espíritu de hijo adoptivo, porque el Padre me ha tomado, me ha adoptado por Cristo en el Espíritu Santo. No olvidemos que Cristo es mi hermano, pero en esa fraternidad, ¿quién está? El Espíritu Santo. Y ahora apliquémoslo nosotros. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo somos hermanos. ¿Quién está entonces entre nosotros? El Espíritu Santo. Ahí está. El encuentro con el Espíritu nos lleva a conocer a Cristo y al mismo tiempo al Padre. Por esta razón y otras muchas, el Espíritu Santo no está desentendido ni del Padre ni del Hijo. En el Espíritu Santo encontramos esa unión, la unión Padre-Hijo. Pero ahora, si nosotros hemos recibido este Espíritu, esa unión se ha de dar entre nosotros. La fraternidad entre nosotros. Por eso la Iglesia se preocupa por la unión de los cristianos. Pero claro, se preocupa primero por la unión de nosotros los católicos, que no es fácil construir la unión entre nosotros. Pero se nos olvida
de que entre ustedes y yo está el Espíritu Santo. Algo que puedo decir también, aquí está el padre Melvin, es mi hermano, Carmelita Descalzo, también. Entonces entre él y yo está el Espíritu Santo, que nos une, y hemos de construir esa unidad. El Espíritu en su misión nos da el don del conocimiento y a través de él nos permite saber, ser instruidos en la realidad de Cristo, es decir, su verdad. Y la verdad de Cristo, podríamos decir, Cristo se entrega, Cristo sirve, Cristo evangeliza o predica, llevó la buena nueva. Cristo muere, llega a la cruz y es resucitado. Ese es el camino del cristiano. Ese es el camino por el cual nos lleva el Espíritu Santo. Es ahí. Ese es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. ¿Cómo es el camino de Cristo? La persona, cuando conoce esa verdad, experimentará una realidad a la cual no puede rebatir. Si la verdad de Cristo te llega a tu mente, a tu razón, a esa capacidad que tenemos de razonar, de reflexionar, si esa verdad de Cristo te llega y empiezas a rebatirla, a querer dar razones, es posible, y estoy casi seguro que no se puede. ¿Por qué es tan fuerte, tan real? Porque la verdad, esa verdad de Cristo tiene una fuerza no que destruye, pero sí que ilumina. Lo único que puede destruir la verdad de Cristo es nuestra soberbia con el Espíritu Santo. Eso sí la destruye. Pero nuestra persona, nuestra dignidad, nuestra interioridad, no es, la verdad de Cristo no llega para destruir, llega para reconstruir, para liberar. Por eso la persona que tiene esa experiencia de la verdad de Cristo se renueva la vida. Pero es importante saber que la verdad de Cristo construye esa interioridad. Se ofrece como medio de salvación. Sin embargo, y desafortunadamente, la persona puede decir en su ceguera, hoy en la actualidad hay muchas personas que dicen no, ciegas, buscando una verdad. Y aquí hay mucha confusión. Y aquí más adelante diré la importancia del don del discernimiento. Eso lo veremos después. En Juan, ahí tienen ese texto, Juan 8:32. Cómo Cristo respeta al Padre. ¿Se recuerdan el Evangelio? Los que fueron a misa, espero que todos, hoy, que habla, ¿no? Solo Dios es bueno. Hoy en la mañana una persona me hizo esa pregunta, ¿por qué Jesús había dicho eso? ¿Por qué dice Dios es bueno? ¿Por qué? Pues hablando del Padre. Porque para Cristo lo más importante es el Padre. Para Él es fundamental. Porque el Padre está en Él. Ahí. Y por eso dice, y esta es la verdad, Dios es bueno. No esa bondad que muchas veces nosotros entendemos, es muchísimo más. Nos quedamos cortos cuando decimos que Dios es bueno, muchísimo más. Pero yo puedo entender, es ir entendiendo esta verdad de Dios con la luz del Espíritu.
Estaré subrayando esta semana esa importancia de tener conciencia y de tener una relación con el Espíritu. Porque yo necesito entenderla. Y les quiero poner un ejemplo, una experiencia. Lo compartía con los padres ahora, antes de la misa. Tuve una experiencia, había preparado una homilía, ¿ya? Un texto de las tentaciones de Jesús en el desierto. Preparé la homilía y todo bien. Llego al momento de la misa, llega el momento de la proclamación del Evangelio, comienzo a leer el Evangelio y me doy cuenta, o pues la luz del Espíritu, que es el Espíritu el que metió a Jesús en el desierto para que viviera esas tentaciones. Para que veamos cómo poder entender la importancia de entender el mensaje de Jesús, la acción del Espíritu, la asistencia del Espíritu al momento de leer la palabra de Dios. La verdad que el Espíritu Santo nos habla es la realidad, el mensaje, la persona de Cristo. Es una verdad con el don de la libertad, de santidad. La verdad de Cristo viene solo de Dios. Toda la experiencia espiritual es encuentro con el Espíritu Santo, que es el auténtico Espíritu del Padre y del Hijo, como dije anteriormente. Es quien nos empuja, Él nos empuja a Cristo. Y así nos llama a vivir en la verdad. La vida de Cristo exige que nosotros vivamos en la verdad, que vivamos en la fidelidad a la realidad de Dios revelada en Cristo, que vivamos sinceramente, sin hipocresía. Porque si hay hipocresía, no hay verdad. Recuerdo una señora que decía: Padre, quiero vivir sin mentiras en mi vida. Y le costó muchísimo. Le costó. Tanto, porque ella estaba en una comunidad, tanto que pues tuvo problemas. O sea, quiero vivir en la verdad de Cristo. Y eso es lo que vivieron los santos. Por eso, pues también tuvieron problemas. Porque Jesús tuvo problemas. Porque vivió en la verdad, habló con la verdad. Fue coherente. ¿Dónde terminó Jesús? ¿Dónde lo pusieron? Pues en la cruz. Y ahí está, ese es el camino. Hacia allá nos lleva el Espíritu, hacia allá nos guía. Una parte del texto de San Juan que dice: les guiará hasta la verdad completa. El recorrido hacia la verdad completa es el camino espiritual. Escuché aquí que los padres tienen, uno de los padres me comentó que tienen la escuela de espiritualidad. Es una manera de ayudar. Se ofrece estos cursos para poder reflexionar sobre la vida espiritual y así ir a Cristo. Es el camino del Espíritu. ¿Qué sucede en este camino espiritual o en el camino cristiano? Toda la vida de la Iglesia comprende esta guía, el recorrido hacia la unión con Cristo. Toda la misión del Espíritu Santo tiene como objetivo hacernos ver la verdad de Cristo, llevarnos a esa unión, vivir esa verdad, que la verdad de Cristo penetre en nuestra vida, penetre en nuestra mente, entre en ella, y los criterios que podamos tener cambien. Porque estamos llamados a, como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa verdad de Dios vive en mí.
Para eso, el Espíritu Santo, que está actuando, que quiere actuar, que está presente en la vida nuestra, nos da sus dones, que eso lo veremos, creo que el jueves, por ahí. Veremos los dones del Espíritu Santo, necesarios, fundamentales para nuestra vida espiritual. Para eso nos da el Espíritu sus dones, para que podamos vivir la vida de Cristo, que tiene esa finalidad, la santificación. ¿Qué es ser santo? Ser buena gente, portarme bien, porque portarme bien eso cae un poquito en la moral, ¿ya? Sí, soy buena gente. No, el ser cristiano no es ser eso, es mucho más. Y tomé las palabras de nuestra Santa Teresa del Niño Jesús, que dice: la perfección consiste en hacer su voluntad, la voluntad de Dios, en ser lo que Él quiere que seamos. Qué fácil es, ¿no? Facilísimo. Facilísimo hacer la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Y adelante. Para que yo pueda hacer la voluntad de Dios, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Para eso son los dones. Por eso es mi interés, mi preocupación, que entendamos qué significa tener el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa ser espirituales? Teresa de Jesús, nuestra fundadora, tiene una frase que es realmente, yo diría que es mortal, porque ella habla qué significa ser espirituales de veras. No la voy a decir hoy, la diré al final y me lo recuerdan. Vamos a ver si pusieron atención hoy, me daré cuenta el viernes. Me preguntan, me recuerdan sobre esa frase de de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué significa ser espirituales de veras? Eso, ¿qué significa? Podríamos decir que el Espíritu Santo perfile nuestra vida, cambie nuestra vida, la transforme. Teresa de Jesús da una definición realmente fuerte, pero es fundamental. El Espíritu te convertirá en el ser humano, hablando de esta verdad que nos habla el Espíritu, nos hace capaces de discernir, de leer la presencia de Dios, su obra, da la capacidad de entrar en la voluntad de Dios, leerla como manifestación del amor, de su amor para con cada persona. Leer la acción de Dios en la historia humana y personal te permite entrar en la dinámica mistérica de Dios, acompañados con la fe. Es decir, esa dinámica que es un misterio, que muchas veces no la vamos a entender. Por eso agrego, acompañados con la fe, como don, como un don de Dios. Por eso, miren todo lo que hace el Espíritu Santo. Me ayuda a discernir, me ayuda a leer la presencia de Dios, sea en mi vida, sea en la comunidad parroquial, en una comunidad a la cual yo pertenezco, capaz de entrar en la voluntad, de leer, de discernir, leer. No, y cuando digo este verbo, no es una lectura superficial, sino es leer, contemplar, amando esa voluntad, descubrir que Dios en su voluntad está manifestando su amor en mi vida. Misterio, por eso dije, en la dinámica mistérica de Dios, en la dinámica que es misterio de Dios. Pero solo entrar en esta dinámica se puede hacer únicamente con el Espíritu Santo. Para eso se nos ha dado.
Para eso Cristo dice, enviaré el Espíritu Santo desde el Padre. ¿Para qué? Para que podamos vivir esa relación con el Padre y con el Hijo. Y seamos realmente auténticas moradas de la Trinidad. El don de la fe, que he dicho, acompañados con la fe, nos permitirá dar los pasos hacia la apertura de Dios frente al ser humano. Todo esto significa un movimiento existencial. No es que solo una experiencia, algo devocional. Hoy sentí esto. No. El Espíritu Santo envuelve nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra historia, como sea la historia, como sea. Hay historias de historias, lo sabemos todos. Y una cosa, antes de que se me olvide, el contexto de la salvación de Dios es nuestra historia. El contexto donde el Espíritu Santo actúa es nuestra historia, es nuestra persona. Podríamos decir, nuestra tierra donde fecunda el Espíritu Santo es nuestra historia, es nuestra tierra, es ahí, no es en otro lugar, no es algo fuera de eso, somos nosotros. Somos nosotros. No importa la historia que tengamos, ahí se da. Por eso digo, todo esto significa un movimiento existencial, porque revoluciona y es de una forma permanente, constante, que llevará a la persona a purificar, como la acción de la fe, sus pensamientos, criterios, actitudes, puntos de vista, sin anular la historia personal, como lo he dicho, sino elevándola al nivel al cual Dios, en su sabiduría infinita, la llama. Dios te ha llamado, Dios te ha dado su Espíritu, Dios te ha dado su Hijo. ¿Para qué? Para llevarte al nivel de Él, al nivel de Dios. A ese nivel me está llamando. Es decir, a la comunión. Solo este amor que es el Espíritu Santo, es capaz de meterme en esa dinámica permanente de Dios hasta llegar a la plenitud, a la visión beatífica que se llama. La fe será guiada por el mismo Espíritu. Y es fundamental esto también. San Juan de la Cruz habla de la fe. Tiene unas lecciones sobre la fe. Es una maravilla. Y es necesario que nuestra fe sea guiada por el Espíritu, purificada. Purificada. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues sí, creemos en cosas que no son Dios. Iré poniendo algunos ejemplos para ilustrar, para iluminar nuestra vida. Cuando yo estaba de estudiante en Guatemala, pues atendíamos una iglesia cerca de nuestra casa de formación, y ya hasta se estaba cerrando y estábamos limpiando la iglesia. En eso llegó una joven con 2 velas, una blanca y otra azul o celeste, y dice: vengo a ponerle a la Virgen porque me dijeron, porque estoy buscando trabajo y le vengo a poner a la Virgen esto. O sea, pero que tengo que ponerle de 2 colores, de estos 2 colores, para que pueda conseguir el trabajo. ¿Qué significa esto? O sea, hay que ayudar en la fe, a la fe de esta joven, porque no es cuestión de magia, es cuestión de fe. Por eso tenemos que ayudar. Por eso la iglesia se preocupa por la fe de nosotros, que sea una fe
purificada, limpia. San Juan de la Cruz habla de una fe desnuda, una fe que que crea verdaderamente en Cristo, que no dude y que me lleve a dos frutos maravillosos de la fe, que es la confianza y el abandono. Y solo esta fe puede ser guiada, puede ser purificada por el Espíritu Santo. Por eso, lo que dije de la comprensión de la tentación de Jesús en el desierto, que sea el Espíritu que nos guía y que nos puede meter en una situación. ¿Para qué? Para que yo pueda crecer en mi fe, para que yo pueda creer en el verdadero Dios. De eso me está hablando Jesús. En esas experiencias difíciles, ahí el Espíritu me habla, me está hablando. Y me está hablando de Dios, del verdadero Dios. Otra frase del texto, de los textos de San Juan, y que dice: les enseñará todo y les recordará todo lo que yo os he dicho. Una de la misión del Espíritu es recordarnos de la palabra de Dios. ¿Y qué nos está diciendo esa palabra? Una verdad. Me decía un señor una vez que, padre, es que había entrado ya en un grupo, ya tenía algunos 2 años, 3 años, y decía: padre, si es que cuando tengo la tentación y voy a pecar, se me viene a mi memoria una palabra de Dios. Y entonces estoy incómodo. Pues bueno, pues qué alegre. O sea, el Espíritu Santo te está liberando de ir a pecar. Te está salvando. La palabra que tú has escuchado y que se ha quedado en tu memoria, que ya la has leído, que has reflexionado, que has orado, aparece en tu espíritu. ¿Para qué? Para salvarte, para que puedas vivir la vida de Dios, la vida espiritual. Y eso, ahí lo veremos también, ya es un poquito más adelante, un texto de San Pablo que habla del Espíritu. Por eso dice: les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué nos dice el Señor en los evangelios, cuando se proclama el evangelio? ¿Qué nos dice cuando estamos celebrando la Eucaristía? Nos está hablando de su verdad. Y después que yo celebro la Eucaristía aquí, la misa, ¿qué hago yo con la palabra de Dios que he recibido allá afuera? ¿Qué hago yo con esa palabra? ¿Qué hago yo con la Eucaristía allá afuera? El Espíritu Santo me ayuda a que yo pueda vivir esto. Me recuerda esa palabra. Pero hay algo que es fundamental. Dice: pues no hablará por su cuenta. Vengo hablando de la verdad de Cristo. De eso me habla. No hablará, el Espíritu Santo no me dirá: bueno, Carlos, yo pienso esto y esto, o no me va a decir: mira, fíjate que el hijo está pensando en otra cosa, yo no estoy de acuerdo, o que el padre dice esto, pero a mí no me parece lo que dice el padre. Ahí los dos se pusieron a confabular contra mí. No es eso. Me habla de ese amor que hay ahí, en ellos. De ese amor me va a hablar. Y que me transforma. La frase no hablará por su cuenta, pues presenta la unión, la idea de comunión, de una comunicación, de una interrelación. Esta es la realidad trinitaria. Esta es
Y ahora, ¿cómo es la realidad entre nosotros? Creemos que dejamos que el Espíritu Santo corra entre nosotros, fluya entre nosotros. Recordemos, yo les decía en otra parroquia una parroquia que estuve trabajando, compartía esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a criticar a los hermanos, a criticar de otro grupo, esto y lo otro, hemos tomado el Espíritu Santo y lo hemos tirado a la calle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la unión entre el Padre y el Hijo, es unión de amor. Cuando criticamos, pues se sale eso. Yo estoy arrinconando el Espíritu en mi vida. Y esto que no hablará por su cuenta, nos está indicando una comunión, que hay una comunión entre el Espíritu y el Hijo. Y por eso he estado hablando de esa verdad de Cristo. Me habla de esa verdad. Porque el Espíritu Santo conoce perfectamente al Hijo. Dice también la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es el único que conoce la profundidad de Dios. Es el único. Por tanto, me hablará de esa profundidad. Y aquí les doy un consejo para su oración. Pídanle al Espíritu Santo, háblame del Hijo. Háblame del Hijo. Convénceme. Espíritu Santo, ven. Haz efectiva tu presencia en mi vida y hablándome del Hijo. ¿Cómo es? Recuérdame cómo es el Hijo. No solo en mi razón, sobre todo en mi espíritu, en mi interioridad. Háblame de este Hijo, del Hijo amado del Padre. ¿Cómo les va a hablar? Eso no es problema mío, ese es problema del Espíritu, esa es cosa del Espíritu. Son intimidades de Dios con ustedes. Tengan esa intimidad con Dios, ¿ya? Que ese ambiente, esa intimidad con Dios, ese ambiente lo prepara el Espíritu Santo. Por eso se vuelve una experiencia espiritual, porque el Espíritu está ahí hablándome, o sea, hablando a mi espíritu, hablando a tu espíritu, y habla del Hijo. Y en ese Hijo, pues yo me encuentro con el Padre. El contacto espiritual con el Espíritu Santo implica para nosotros una transformación total de nuestra persona, en nuestro espíritu, en nuestra mentalidad. Un poco lo he mencionado antes. Porque me interesa también subrayar que la experiencia espiritual cambia a la persona de aquellos criterios equivocados, que no son evangélicos, que no están con el Evangelio. La otra frase dice, sino que hablará lo que oiga. Y os explicará lo que ha de venir. Esto aquí llama mucho la atención. Dice, hablará lo que oiga. ¿Ustedes cómo creen ustedes que en la Trinidad se hablan? ¿Ustedes creen que el Padre con el Hijo se ponen a platicar, a tomar té, café ahí, con el Espíritu Santo? Mira esto, mira cómo está la humanidad, la iglesia, mira cómo está. ¡Qué barbaridad! ¿Ustedes creen que hablan así? No lo sé. Vamos a hacer una cosa. El que se muera primero y va al cielo, le pide permiso al Padre y regresa y nos cuenta. Sería buena idea, ¿no? Para saber un poquito cómo es ahí y así enamorarnos, que nos dé ganas de irnos
a la Trinidad. Bueno, solo una cosilla antes de la pausa. Después de la pausa entraré con esta explicación. Porque digo seducirnos y tener deseos de irnos al Padre. ¿Ustedes quieren ir al cielo? Los que estuvieron conmigo ayer en la misa, a las 11:30 ya sabrán la pregunta, ya saben por dónde voy. Pero bueno, me han dicho que sí, qué bueno. Ahora, ¿quiénes se quieren morir? ¿Ustedes se quieren morir? No, ¿verdad? Para ir al cielo hay que morirse. Lo siento mucho. Todos se van a morir. Yo también. Es así es. Pero la persona espiritual que vive en esa comunicación con Dios, o sea, ¿y qué? La muerte, los santos nuestros, hablo de los santos carmelitas, tenían ese deseo. ¿Por qué? Porque la persona, cuando ha experimentado que Cristo está verdaderamente vivo verdaderamente, lo único que te dará ganas es de morirte e irte con Él. Es lo único. Eso es lo que experimentaron los santos. Los santos carmelitas nos hablan de eso. Vamos ya. Así es que haremos la pausa para que ustedes asimilen un poquito de esto, de esa ida al Padre, ¿ya? Que nos conviene, ¿ya? Y bueno, vamos a ver, tal vez algunos ya después me dirán, sí, Padre, vámonos. Tal vez después de la pausa. Bien, vamos a descansar un momento, 10 minutos.